Oscar, de entrada preguntarte por qué en ese momento esta entrevista, cuál es el objetivo y qué importancia tiene hacerla el día de hoy. Bueno, Fernando, te explico. Definitivamente hay que ir en avanzada ante la estrategia sociopolítica que tiene el régimen contra todos los ciudadanos venezolanos, ¿no? Y queremos aclarar ciertas estrategias, queremos aclarar ciertas circunstancias, porque Venezuela se está preparando para un colapso social, una implosión social, y debemos prepararnos para que podamos de una buena vez por todas vencer a este régimen criminal. Importante lo que me estás diciendo, aclarar muchas cosas. Oscar, hay muchos venezolanos, hay muchos periodistas que tenemos dudas, no sobre el origen de Óscar Pérez, sino la legitimidad. Y, con todo respeto, de entrada, el poder entender que Óscar Pérez toma un helicóptero, sobrevuela edificios gubernamentales de alta importancia como el Tribunal Supremo de Justicia, que además hay una agresión con granadas, otra con disparos, y que no es detenido, cuesta mucho trabajo. Primero, entender el acceso al helicóptero, cómo es posible que nadie haya podido detener el despegue de un helicóptero cuando se tiene un despliegue, o al menos así lo presume el gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué creer, Óscar, que es legítima esta resistencia que representas cuando, pues, fácilmente logras sacar un helicóptero, después lo aterrizas y hasta el día de hoy sigues en libertad? Ok, eso es algo muy sencillo. Más que las palabras, son las acciones que nos anteceden. Primero y principal, soy funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con diferentes ramificaciones dentro de la institución. Pertenezco también a la Brigada de Acciones Especiales, y conozco a profundidad durante muchísimos años, sobrevolando los cielos venezolanos, conozco cuáles son las fallas y las negligencias a nivel de seguridad aérea. Y de verdad que esa misión venía ya previamente siendo planificada para que se ejecutase, y bueno, con todas sus altas y sus bajas, se hizo, se alzó la voz, se alzaron las armas, nos alzamos los hombres con valores y principios para demostrarle a Venezuela que sí se puede por un cambio. Entiendo lo que me estás diciendo, conocer pues la zona, obviamente la misma práctica como miembro del 6CPC y vaya, el oficio, la profesión, los hace tener acceso a muchas cosas y conocimiento, por supuesto que sí. Pero ¿cómo lograr coordinar, Óscar? Es decir, me estás hablando de que hubo una gran cooperación para poder lograr ese objetivo, esa operación, y se facilitaron las cosas. Dime algo. ¿Esos que te facilitaron siguen trabajando como 6CPC? ¿Son parte de tu resistencia? ¿O qué fue lo que pasó con aquellos que te ayudaron? Porque pareciera que el acceso fue muy fácil, ¿no? Ese día, ese 27, como tú me estás pidiendo que haga una corta narración sobre nosotros, tenemos una organización, y realmente ese día el helicóptero era sencillamente un procedimiento de distracción, ¿verdad? Por eso es que las granadas eran granadas sonoras, ¿verdad? Se planificó no hacerle daño a ningún venezolano, porque nosotros no somos igual que el régimen, nosotros no somos asesinos. Solo el plan se contaminó porque hubo una fuga de información, e indistintamente nosotros íbamos a alzar nuestra voz, y por eso salimos y proclamamos la libertad a partir de ese día, y venimos condescendientemente trabajando sobre lograr los objetivos que nos pautamos en un primer momento. Te explico. Colaboradores del 6CPC, de mi organización, colaboradores del cuerpo de la Dirección de Inteligencia Militar, colaboradores de la Guardia Nacional. O sea, nosotros planeamos y le dimos forma a este proyecto. Sí, Óscar, ¿cuántos la resistencia? Me estás hablando, y por lo que acabo de ver en la referencia, es 6CPC, Guardia Nacional, es decir, ahí hay integrantes de diferentes cuerpos. ¿Cuántos en número? ¿Cuántos forman parte de esta resistencia de la que me estás hablando? ¿Cuántos son en total entonces? ¿Dónde están? ¿Están todos en Venezuela? ¿Hay parte afuera, parte adentro? ¿Cuántos son? No, bueno, somos muchos. Estratégicamente no te puedo decir el número, pero somos bastantes.
Y de hecho, todas las circunstancias y las misiones que hemos ejecutado, por ejemplo, una de las últimas que se hizo como la Operación Génesis dentro del destacamento militar en Los Teques, nosotros fue para poder recuperar las armas que son del pueblo y para el pueblo y poder terminar de darle la asignación a muchísimos de nosotros que todavía faltan. No solo es nacional, sino internacionalmente. Nuestras células están disgregadas por el mundo por muchas razones. Muchos de estos personajes que pertenecen al movimiento Equilibrio se han tenido que ir del país, pero siguen activos laborando desde el extranjero, igualmente que nosotros que estamos aquí en tierra venezolana. Ahora, por el otro lado, ¿cómo es que buscan la liberación que reclaman ustedes? ¿Cómo es que buscan lograrlo? Las acciones en una merma a un cuartel no representan un impacto real para el gobierno, lo sabes tú, lo sé yo. Las acciones sin armamento y pacíficamente no han traído un resultado. ¿Qué es lo que hacen entonces como grupo? ¿Hacia dónde es que encauzan a la gente? ¿Hacia dónde es que encauzan sus acciones? Porque finalmente, pues ni por un lado ni por el otro ha habido una contundencia. Nosotros estamos luchando no solo contra un régimen déspota, tiránico y criminal, sino que literalmente esta es una gran transnacional del delito. O sea, a este régimen hay que preguntarle qué delito no tienen. Por eso, o sea, desde violadores de derechos fundamentales, desde narcotraficantes, terroristas, desde traidores a la patria. O sea, son muchísimos los que engloban todo este compendio de cosas que lamentablemente afectan a nuestra nación en todos los sentidos. Te explico, por ejemplo, cómo es posible que este comunismo que tanto desprecia a los venezolanos y que nos han llevado a la miseria siga existiendo. ¿Cómo es posible que este régimen de Maduro haya permitido que el castrocomunismo esté inmerso y se inmiscuya en todos los ámbitos sociales de Venezuela? Entiendo lo que me estás diciendo. Me parece que en sí es una retórica de propaganda, te soy honesto, lo que me estás diciendo. Es decir, definir así al gobierno de Nicolás Maduro, hay pruebas de algunas cosas, de otras no, es más propagandístico. Pero concretamente, lo que quiero entender y que nos ayudes a todos es entender qué es lo que pretenden ustedes. Se habla en la retórica, se puede hablar de liberación, de un movimiento de coordinación, pero finalmente tiene que haber un punto de acción. ¿Qué es lo que se hace? Ese punto de acción será con fines propagandísticos en espacios de televisión como este, o en realidad hay acciones concretas que irán en escalada. Obviamente, si las tienen no me las dirán, pero hay acciones concretas que van en escalada hacia algún punto en particular. Primero y principal, este canal, para que nos escuche no solo el mundo, sino cada centímetro de nuestro territorio Venezuela, es para aclarar que Venezuela en la calle será libre. Tomemos ejemplos como, por ejemplo, Serbia en el año 2000, donde una avalancha de pueblos... Oscar, estás hablando de una movilización que si bien hubo un momento muy intenso el año pasado, decayó, de pronto la calle, como dicen ustedes mismos, se enfrió. La calle se enfrió, ahora en diciembre pasado hubo y ha habido diferentes focos, vamos a decirlo así, de protestas, de manifestaciones, de reclamos. Fue esta telenovela del Pernil, que todos conocemos, que provocó estos focos y estas reacciones intensas. Por el otro lado, después el obligar a vender por debajo del precio o con los precios de diciembre algunas de las tiendas, en fin. Pero el movimiento como tal en la calle, Oscar, ya no existe como lo vimos el año pasado. Ustedes están convocando a eso. Ustedes quieren que la gente vuelva a salir a las calles. Ustedes están dispuestos a cargar sobre sus hombros la muerte de inocentes, en su mayoría jóvenes estudiantes. Eso es lo que estás proponiendo, eso es lo que proponen, y ustedes salir a defenderlos, es lo que acabo de entender. Ok, por supuesto. Bueno, primero y principal, me parece indignante la opinión de muchos, tanto de hermanos latinoamericanos como de venezolanos, que digan que por un pernil sale el pueblo. El pueblo sale
por crimen, sale por hambre, sale por falta de derechos fundamentales, de alimentos, muchas cosas. Es un compendio de muchas cosas. O sea, esto es una tierra de libertadores, fundadores de libertadores, y eso debe ser respetado. Venezuela es una tierra bendecida e envidiada por todos sus recursos naturales. Aquí lo que hay en este momento lo que hay es un despertar de conciencia. Nosotros vamos a la calle, nosotros no venimos a nada más decir palabras, sino a hacer acciones. Hay que preguntárselo sobre todo a los integrantes de la MUT, que vendieron sus conciencias por dinero o por miedo, pero vendieron sus conciencias y traicionaron a un pueblo venezolano. Te escucho hablar, fíjate, Oscar, te escucho hablar de el tema de la Mesa de la Unidad Democrática de la MUD, te escucho hablar del gobierno venezolano, en descrédito de ambos, ¿no? Desacreditando a uno, desacreditando al otro. Sin embargo, en términos de poder, al que le haría mucho más daño que lo siguieran desacreditando, pues es a la Mesa de la Unidad Democrática, desacreditando a la oposición. Y ahí es donde entra la duda, como un factor de distracción que pudiera funcionarle muy bien a un plan de gobierno, un tercer factor, un tercer elemento, un tercer personaje que también desacredite a la oposición a la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Por qué no entenderlo así? ¿Por qué no pensar que Oscar es parte precisamente de una acción que pretende plantearse como del pueblo, pero que al tiempo funciona como una herramienta para seguir golpeando allá una muy golpeada oposición integrada en la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Por qué no entenderlo así? Pruebas sobran para decir que nosotros no somos ni de uno ni del otro. Nosotros no somos políticos. Nosotros somos nacionalistas, nosotros somos patriotas. Nosotros amamos a nuestro país con todo nuestro corazón. Entonces, esto lo hacemos por convicción. Aquí no hay ni políticos, ni nadie de esta gente que dice ser resistencia, pero realmente son más palabras que hechos. Nosotros estamos aquí por convicción de un proyecto país, de un futuro por nuestros hijos, de una verdadera alianza de los venezolanos. Plataformas digitales a sus órdenes, facebook.com/conclusiones CNN, ahí está en pantalla. Y mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. La etiqueta continúa siendo Conclu. Oscar Pérez, ya es tendencia número 1 en Venezuela. Regreso con la segunda parte de esta exclusiva con Oscar Pérez. Y más adelante, en Conclusiones, también Trump, racista y algo más. Intensa reacción internacional por comentarios soeces atribuidos al presidente. Hablamos, va a estar aquí conmigo el expresidente mexicano, Vicente Fox. Hace unos minutos te decía yo acerca de que si la resistencia o el grupo del que me estás hablando, que es integrado por muchas otras personas pertenecientes a diferentes cuerpos, también estaban fuera del país. Me decías que sí, que eran células a nivel internacional prácticamente, muchos se habían visto obligados a irse, etcétera. ¿De dónde tienes fondos? ¿Hay algún fondeo que venga del exterior? ¿Cómo los están apoyando en el exterior? ¿Es cierto que tienes apoyo desde Miami o no lo tienes? El presidente Maduro ha hablado acerca de esto, ha planteado que eres un terrorista que ha sido fondeado, por decirlo así, desde Miami o apoyado desde Miami, desde alguna otra parte del mundo. ¿Están recibiendo fondos, Oscar? ¿Vienen del extranjero? Primero principal, esto lo estamos costeando nosotros mismos, sencillamente porque esto es algo de convicción. Esto es algo de moral, esto es algo de rescate de un país, de un mejor futuro para todos nosotros. La única ayuda monetaria que nosotros tenemos es de familiares y amigos. Y si Maduro habla de un Miami, habla de colaboradores que precisamente están en el exilio gracias a la persecución criminal del régimen. Difícil que la comunidad internacional pueda llegar a reconocer. Es decir, no hay un gobierno, creo, que no hay un gobierno que hoy vaya a correr el riesgo de legitimar una resistencia como la que encabezas cuando hay asaltos a cuarteles militares. Este es un tema sumamente delicado para cualquier país y me parece, si tanto tiempo tomó que la comunidad internacional y gobiernos de la comunidad internacional fijaran postura, el reconocerlos como resistencia con estas acciones será sumamente difícil. Oscar, ¿ustedes están conscientes de eso? Por supuesto que estamos conscientes, pero vuelvo y repito, si observan nuestras acciones son
estratégicas y bien definidas, donde le estamos pidiendo al pueblo venezolano, a la conciencia venezolana, que es preferible salir y luchar por un nuevo futuro que morir arrodillado por este régimen. O sea, nosotros en este momento, lo único que nos interesa es el reconocimiento que ya nos lo está dando y nos lo ha dado la legitimidad el pueblo venezolano. Dame más detalles sobre el asalto al cuartel militar, por favor, porque que dieron en Los Teques, ahí recuperaron armamento, me lo estabas diciendo tú. ¿Cuánto es lo que recuperaron? ¿Colaboraron todos los militares que estaban en el cuartel o tuvieron ustedes que someter a algunos? Cuéntame un poco acerca de eso. No, bueno, esto fue un trabajo de inteligencia que se venía planificando con tiempo. Y nosotros íbamos con vestimentas de la Dirección de Inteligencia Militar. Y bueno, realmente la operación fue bastante limpia. Sí, hubo violencia de parte de los militares internos, pero al darse cuenta que éramos nosotros los que estábamos haciendo la toma del cuartel y ya evidentemente siendo reducidos todos los funcionarios de la Guardia Nacional, a posterior que conversamos con él, como lo demostramos en el video que se publicó. Es decir, Oscar, que dímelo entonces, cuando ustedes llegan a Los Teques, al cuartel, y los reconocen, o te reconocen, o los ubican, entonces cambian completamente de actitud, es decir, ¿se portan colaboradores con ustedes? Es que ya estaban tomados, ya no tenían otra opción. Pero cuando empezamos a hacer feedback de comunicación, evidentemente ellos empezaron a demostrar su inquietud que están cansados, que están cansados que estos criminales sigan regiendo el país. Y si están cansados, Oscar, explícame algo. Si están cansados y se los han dejado saber a ustedes, me imagino que ustedes los invitan a formar parte de esta agrupación, de esta resistencia. ¿Y por qué no se suman? Si están cansados, se los han dejado saber, te lo han dicho a ti, me lo estás asegurando. Por supuesto. ¿Por qué no se suman? ¿Qué es lo que te dicen? Es una condición de acción, precisamente, no es una condición de palabra. Entonces, ellos lo ofrecieron, pero evidentemente la circunstancia no lo permitía, porque nuestro plan, nuestra estrategia es progresiva. Nosotros estamos literalmente peleando con una enorme transnacional del delito, ¿verdad? Terrorista, de verdad. Entonces, no es fácil, sencillamente por cuestiones de número y por cuestiones de altos mandos militares y policiales que están comprometidos con el régimen porque están directamente sumergidos dentro del narcotráfico, el secuestro, la violación de derechos humanos, muchísimos delitos. Entonces, esto es un plan que va a funcionar. Eso sí, damos la certeza y la seguridad de ello, porque nosotros vamos a dar hasta nuestras vidas si es necesario. Ese es el compromiso con todos los venezolanos. ¿Sabes tampoco es imposible. Sabes que hablé con Caguaripano, con el capitán Caguaripano, hace un par de años, y justo cuando iba a tener la entrevista de nueva cuenta en las acciones del año pasado, fue que lo detuvieron, ¿no? Y el planteamiento de Caguaripano, en cierta forma, es parecido al planteamiento que me estás haciendo, Oscar, pero hoy Caguaripano, tú sabes dónde está. Él también pensaba que iban a tener éxito, sin embargo no lo tuvieron. ¿Por qué, Oscar Pérez, será diferente la historia con ustedes? Bueno, primero y principal, ya tenemos más de 5 meses trabajando, ¿verdad? En la fortaleza de la unificación, en la homogeneización de criterios dentro del Movimiento Equilibrio Nacional por Venezuela. Primero, Dios, el verdadero y único Dios de Israel, que es el que está con nosotros y nos protege, es el que nos da esa certeza, comenzando por ahí. Segundo, que es un pueblo el que nos defiende, porque nosotros no somos criminales. Nosotros estamos por la libertad de muchísimos venezolanos que lo merecen. Interesante planteamiento con una perspectiva, una óptica positiva, nos dice Oscar Pérez. Oscar, ahora sí me despido de ti, te agradezco mucho este tiempo, igual a tus compañeros, y estamos en contacto, hablamos en un futuro, no sé si próximo o no, pero seguramente lo haremos. Gracias, Oscar. Pues ahí lo tiene usted, son los argumentos, el planteamiento y las respuestas de Oscar Pérez. Las conclusiones las saca usted en casa. Yo voy a hacer una pausa, pero voy a regresar. Tengo otro tema esta noche, Trump. Y la pregunta es, ¿racista y algo más?